Amén. Y así sea. Un aplauso para el Rey precioso, para el Rey santo, para el Rey maravilloso. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de participar de la mesa del Señor, de acercarnos a la mesa del Señor. Está servida para que usted y todos nosotros nos podamos acercar y podamos participar del pan y de la copa, en memoria, como bien entendemos, en memoria del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la cena del Señor y de la participación de la mesa del Señor, entendemos que tenemos que hacerlo dignamente, porque San Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que cualquiera que comiere o bebiere esta copa del Señor indignamente es culpable ante el Señor. Y comer y participar de la cena del Señor es muy grave y trae, al menos está definido, algunas consecuencias precisamente en la carta a los Corintios. Dice que el que come y bebe indignamente, juicio come para sí. La persona que está haciendo eso está desafortunadamente no trayendo bendición a su vida en memoria de ese sacrificio, sino que está trayendo juicio sobre su persona. Entonces, cuando se participa indignamente, comienza a haber un debilitamiento en la fe, comienza a haber una caída en la fe, ese ánimo por las cosas de Dios, ese temor hacia las cosas de Dios comienza a caer. Y por eso se habla de debilitados. Y habla también de otros enfermos. Cuando se come indignamente a la mesa del Señor, Dios puede traer enfermedades como juicio por hacer una profanación de un acto tan sagrado y tan santo que está relacionada a la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y otros, por participar de la cena del Señor, dice que pasan a la eternidad. Muchos duermen, es decir, Dios les ha llamado a juicio y ha causado la muerte, y esas personas han fallecido y tendrán que presentarse delante del Señor. Entonces, alrededor del sacrificio del Señor hay una demanda de una seriedad, de un compromiso, de una atención, de participar con reverencia y con respeto por las cosas sagradas, mayormente cuando para nosotros tan sagrado es el sacrificio del Señor Jesucristo. Cualquier profanación, cualquier sacrilegio que se cometía antiguamente contra el templo del Señor y cualquier blasfemia contra el Señor era sentenciada, estaba en la ley que esas personas debían ser muertas. Esa persona caía bajo el juicio de Dios y los sacerdotes tenían que obedecer y atender la palabra de Dios. Un blasfemo que comenzaba a blasfemar y a decir cosas contra Dios, irremediablemente tenía que morir. Y las personas que temerariamente quisieran profanar o hicieron actos profanos contra el Señor, por ejemplo, un sacerdote Usías, creo que era, el rey Usías, él se atrevió a hacer una actividad que no le correspondía a él como rey, sino solo a los sacerdotes. Solo a los sacerdotes se les permitía hacer las actividades que correspondían en el templo, los sacrificios, las ofrendas, todas las ofrendas, sacrificios que habían que hacer. Y a él se le hizo muy fácil, porque era el rey, ir tratar de hacer algo que no le pertenecía. Y cuando él fue a hacer eso, hizo eso, cáncer, lepra, le brotó en la frente. Lo sacaron inmediatamente de la casa del Señor, del lugar donde estaba, y murió leproso y apartado. Porque no podía hacer eso. Los hijos de Aarón, que ellos sabían de la responsabilidad de los santos, los sagrados, que habían sido consagrados para estar en el templo, en la casa del Señor, y ofrecer y hacer también las actividades sagradas que habían sido
investidos de esa grandeza, de esa majestad, ofrecieron fuego extraño delante de Dios y fueron muertos. Fuego salió de la presencia de Dios y los mató. Y todo esto que está indicándonos a través de las Sagradas Escrituras, estos casos, estos acontecimientos, estas cosas, sencillamente de la reverencia, del respeto, del cuidado, de la atención que cada uno debemos tener cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Hay un texto que nosotros conocemos que dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sí, la paciencia de Dios es para salvación. Pero también hay otro texto que dice que equilibra la balanza. Si Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, hay otra parte en el carácter y en el ser de Dios, es que Dios también es fuego consumidor. Es decir, cuando el hombre se traspasa esos linderos que no le corresponden y que son atrevidos, el juicio de Dios viene. Y esto es sin miramientos. No importa quién sea el pastor, sea el sacerdote, sea el anciano, sea el joven, sea quien sea, hombre, mujer, si es una persona que hace agresiones contra Dios. Estaba escuchando, estaba leyendo, estaba mirando algunos de los famosos en el mundo que en algún instante hicieron blasfemias, hicieron actos, hicieron cosas. ¿Y cómo terminaron? ¿Cómo terminaron bajo el juicio de Dios? En muertes espantosas, muriendo porque fueron agresivos, rebeldes, contumaces contra Dios. Por eso entonces la palabra del Señor, repito, nos demanda. Y si algo nos está enseñando la palabra, y usted lee en el libro de los Proverbios, nos habla mucho del temor de Dios, que debemos ser hombres, mujeres temerosos del Señor, ¿cierto? Que el temor de Dios nos guíe, nos oriente, nos lleve por los caminos que tenemos que llevar. San Juan está diciendo unas palabras: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces esa es otra realidad. Esa es una realidad que dijo Salomón: no hay hombre que no peque. ¿Quién, después de que usted se ha arrepentido y le ha entregado la vida al Señor, usted nunca ha pecado? ¿Usted nunca ha hecho algo malo? ¿Usted nunca ha tenido mal deseo, malos pensamientos? ¿No ha hecho cosas malas? Sí, usted lo ha hecho, yo lo he hecho. No lo debíamos haber hecho, pero lo hicimos. ¿Qué es la respuesta entonces? Que aunque hicimos, faltamos, pecamos delante del Señor, pues hay la otra parte de las Sagradas Escrituras, que si alguno hemos pecado, abogado tenemos para con quién, con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, por medio de la confesión del pecado, por medio del arrepentimiento por el pecado cometido, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Somos perdonados, somos limpiados, somos santificados en esa sangre, en ese poder bendito y precioso de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo limpia al hombre de todo su pecado. No importa el pecado que haya cometido, no importa hasta dónde haya bajado la persona en su maldad, en su desvarío, en su locura, haya hecho cosas graves delante de Dios, pero tiene una responsabilidad, que aunque haya pecado, haya hecho mal, está en la obligación
de arrepentirse de ese pecado, de arrepentirse profundamente de haber cometido ese pecado, de haber faltado delante del Señor. No solo de arrepentirse y reconocer que ha hecho malo, que ha hecho lo malo delante del Señor, sino que la palabra de Dios dice algo más, que el que confiesa sus pecados y qué, se aparta, alcanza misericordia. Si faltó, si faltamos, reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos que hemos hecho mal. El salmista David, se sabe que él cometió pecados muy graves, hizo cosas malas delante del Señor. El domingo estaba enseñando algo y haciendo referencia a algo, hermano William. Y llegó el momento, por un tiempo él ni reconocía, por un tiempo él ni confesaba, él andaba fresco, más fresco que una lechuga en una nevera, ahí tranquilo, nada le movía en su corazón, nada le inquietaba en su corazón, como si no hubiera pasado, estaba viviendo, estaba obrando así, normalmente seguía ese estilo, seguía esa vida y nada parecía aparentemente que pasara. Pero el Señor estaba esperando el momento y el tiempo de él. Así que le manda a su profeta y le descubre su pecado. Descubre el pecado, porque no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifiesto. No hay ningún pecado que el hombre pueda encubrir, que el hombre pueda ocultar. Sí, la palabra de Dios dice en el libro también de los Romanos que los secretos de los hombres serán descubiertos y todo quedará a plena luz ante los ojos, y está a los ojos de Dios en plena luz, claro, nítido todas las cosas. Pero también Dios descubrirá y lo hará público de los pecados de los hombres. Usted sabe que en el día del juicio eso es parte de lo que va a suceder, que van a sacar a la luz los pecados de las personas que se condenaron. Todos los pecados, toda la vida de la persona, lo van a sacar públicamente delante de toda la humanidad, de todos los que están ahí en fila para ser juzgados y condenados, y de todos los millones y millones y millones de seres redimidos, salvos, como de todos los seres celestiales en la eternidad. Y todos van a escuchar y van a ver lo que esas personas, o iremos a ver lo que esas personas hicieron, pero que nunca se arrepintieron, que nunca confesaron, que ocultaron, que taparon, que escondieron su pecado y que nunca lo sacaron a la luz, ni lo confesaron, ni lo aceptaron. Porque si hay algo tremendo es que el hombre peca y no quiere reconocer, no quiere aceptar su responsabilidad moral y espiritual delante del Señor. Y muchas veces desplaza esa responsabilidad, ese pecado de él, lo desplaza y se lo echa a otras personas. Que si ha pecado, que si ha hecho esa obra, que si ha obrado de esa manera, que si ha cometido esas cosas, es porque otras personas son responsables de que él hubiese hecho ese pecado. Pero delante del Señor, cada uno es responsable. Que nosotros, como seres humanos, a veces, por nuestra maldad también, por nuestra falta de sabiduría, por orgullo, por lo que sea, a veces hacemos que las personas pequen delante del Señor. Y las personas pecan, desgraciadamente, influenciados por otras personas, y lo hacen. Pero eso nunca los va a exonerar, nunca los va a eximir de su responsabilidad delante del Señor.
Entonces la palabra del Señor nos revela eso, ¿cierto? Que tenemos una responsabilidad de estar limpios, santos delante del Señor, pero que si hemos pecado, tenemos que buscar la solución y sabemos cuál es la solución. ¿Sí? Pedirle al Señor. Que tenemos que reconocer nuestros pecados y también dice la palabra de Dios y confesar nuestros pecados. Ese es un acto que hay que hacerlo, que a veces las personas no están confesando sus pecados. Ustedes leen el Evangelio según San Juan, según San Mateo y según San Marcos y según San Lucas, cuando Juan el Bautista está predicando el Evangelio, está predicando y anunciando el reino y anunciando la venida del Mesías y está bautizando, dice la palabra de Dios. Al menos aquí en el Evangelio San Marcos está diciendo algunas cosas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Ellos escuchaban el mensaje. Juan estaba dando el mensaje, estaba diciendo a las personas que enderezaran sus caminos, que dejaran su maldad, que dejaran su pecado, que arreglaran las cosas, que obraran en justicia, que obraran en honestidad, que obraran en rectitud, porque el Mesías estaba a la puerta. Y venían, y el bautismo que Juan estaba anunciando era ese bautismo del arrepentimiento. Se daba el mensaje, la persona creía en el mensaje, venía a Juan, creo en el mensaje, acepto mi responsabilidad, he pecado, he faltado delante de Dios. Juan cogía, lo bautizaba y la gente daba testimonio de sus pecados, de las cosas que había hecho y que ahora reconocía y que no quería seguir en ese camino. No era que venían a confesarle los pecados a Juan a ver si Juan se los perdonaba. No, era que la gente reconocía sus pecados y voluntaria, espontáneamente daban testimonio. Verbo y gracia en el mismo caso de nosotros. Yo robé, yo mentí, yo engañé, yo me emborraché, yo hice cosas malas. Y tuve la oportunidad de dar testimonio. Yo hacía esas cosas. Yo robaba, yo hacía cosas, yo tenía vicios. Y le pedí perdón a Dios de todos esos vicios, de todas esas cosas. Y ya no sigo en eso, porque le he entregado mi vida al Señor. Pero estaba dando testimonio, estaba confesando de los pecados y de las prácticas que yo había hecho y que ahora me había arrepentido, que ahora había aceptado el mensaje del Señor, que ahora quería andar en sus caminos, que ahora quería seguir su senda. Y es esto lo que Juan está anunciando. Venía anunciando, predicando el arrepentimiento y las personas también entonces aceptaban el mensaje y confesaban sus pecados. En el Evangelio de San Juan dice, y Juan les decía después, haced frutos dignos de arrepentimiento. Usted se ha arrepentido, usted ha aceptado su responsabilidad, usted ha pecado, usted le ha pedido perdón a Dios, usted ha arreglado cuentas con Dios como resultado de ese encuentro, como resultado de ese arrepentimiento, como resultado de ese perdón de Dios sobre su vida va a ser diferente a partir de ese momento, porque el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, pero usted comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que pasó, ahí como dice, pasó. Pero ahora que comienza con Cristo una nueva vida, el Señor no le va a estar recordando, no le va a estar recriminando, no le va a estar sacando sus pecados antiguos, salvo que usted no se haya arrepentido verdaderamente.
y si pecado todavía esté ahí. Pero si usted confesó, si usted se apartó, Dios ha sepultado, ha echado todos sus pecados a lo más profundo de la mar, y Dios no se acordará de ellos. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si el diablo un día viene para acusarle, usted era un ladrón, usted es mentiroso, usted cometió robo, adulterio, fornicación, usted fue donde los brujos, por acá, por allá, usted hizo todo eso. Y el diablo está ahí acusándole. Y usted sabe que usted hizo eso. Pues sí, diablo mentiroso, yo hice todo eso. Pero la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo, ¿qué? De todo pecado. Así que, diablo mentiroso, no tienes nada para acusarme, porque Jesucristo me ha perdonado. Bendito sea el nombre de Dios. Y el otro día estábamos hablando sobre justificación. Cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor hace esa obra redentora, hace esa obra de justificación en el sacrificio de Cristo, en la sangre derramada. Y entonces en la justificación, frente al perdón de pecados, frente a ese arrepentimiento sincero suyo, frente a esa confesión de sus pecados y ese alejamiento de su vida del pecado, Dios a través de Jesucristo comienza a verlo a usted como si usted nunca hubiera cometido, ¿qué? Un pecado. Y si el Señor viniera ahoritica, ¿cuántos han sido justificados? ¿Cuántos? Alabado sea el nombre. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Él nos justificó. Él con su sangre redentora. Él nos ha hecho perfectos. Por eso Él mira una iglesia perfecta. No en su estado antiguo, pecaminoso, de maldad, sino en el estado de redención y de perdón y de misericordia y de gracia en que nos ve el Señor en este momento. Bendito sea el nombre de Dios. Por esto tampoco nos exime el Señor de tener cuidado en la vida personal, de vivir temerosamente en los caminos del Señor y de estar en esa tensión de andar, caminar en la presencia bendita del Señor. Juan entonces predicaba arrepentimiento. La iglesia en nuestros días está dando el anuncio también que dio el Señor Jesucristo después de que fue bautizado, fue ungido y comenzó a predicar. Y él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A la iglesia le corresponde dar un mensaje para que las personas se arrepientan, para que las personas reconozcan sus pecados, para que las personas confiesen sus pecados al Señor y cojan la senda que les va a llevar y nos va a llevar a la vida eterna. Es necesario. Cuando nosotros estamos evangelizando, tenemos que llevar a las personas a esa realidad, a ese punto. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y nadie podía entrar al reino de los cielos hasta que no se hiciera el sacrificio perfecto en Jesucristo. Se hace el sacrificio perfecto y hay la opción para entrar a participar del reino de los cielos. Pero ese entrar a participar es el reconocer que Jesucristo dio su sangre preciosa, derramó su sangre preciosa, dio su vida por causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, que debemos, repito, reconocer, confesar y apartarnos para participar de la vida eterna. El Señor nos ayude.
En estos tiempos no se quiere hablar de arrepentimiento, no se quiere hablar de reconocimiento de pecado, no se quiere hablar de vivir una vida santa, temerosa, recta delante del Señor. No, un evangelio suave, un evangelio donde la persona, sí, ya le entregué mi vida al Señor, pero que tiene libertad de estar haciendo lo malo, involucrándose en el pecado, participando en cosas malas. No es eso, no es eso. Hay un texto que la palabra del Señor nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apartados, apartados. Dice el Señor escribiendo en el libro de Apocalipsis, y también le dijo el Señor al pueblo de Israel sobre alejarse de Babilonia, apartarse de Babilonia, alejarse, no participar de los pecados de Babilonia, figura de idolatría, de paganismo, de corrupción, de perversidad, de mundo, de todas esas cosas. Salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados. Por eso nosotros tenemos que salir de las cosas del mundo. Del mundo no porque estamos inmersos dentro del mundo, del cosmos, de lo que vemos. No participamos del mundo y sus placeres, sus diversiones, sus mentiras, sus idolatrías, sus inmoralidades, su violencia, sus engaños, sus traiciones, sus robos, su soberbia. No, no es eso lo de nosotros. Lo de nosotros son otras cosas más santas y más sagradas. Es participar de la naturaleza, de la esencia, de las cosas sagradas del Señor, como es esta que vamos a participar de la mesa del Señor en memoria de su cuerpo y de su sangre. Amén. De esto es que debemos participar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Él dice: y nos resucitará en el día postrero. Es de esto que debemos comer. Es de estas cosas espirituales, sagradas y santas en que nos debemos meter profundamente, en que nos debemos consagrar para el Señor y para el servicio de su obra. Esto es lo que más, lo que Jesucristo decía a sus discípulos en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que tengamos la fe que todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Porque Él es nuestra provisión, Él es nuestra bendición. Amén. Él es el que nos socorre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Estaba el Señor, fueron 2 veces que lo hizo. Habla de los panes y de los peces cuando alimentó 5,000. Y habla de los panes y de los peces cuando alimentó 4,000. En 2 ocasiones diferentes. Dice la palabra del Señor que la gente, las multitudes, seguían al Señor Jesucristo. Habían seguido al Señor Jesucristo durante 3 días. Es decir, si tuviéramos que seguir durante 3 días al Señor, ¿qué le tocaría a usted hacer? ¿Ya no iba a qué? ¿A trabajar? ¿Sí o no? No, no iba a trabajar. Las señoras tenían que dejar la casa, llevar a sus hijos, la familia, e ir detrás del Señor. Así que no iban a cocinar. Lo que pudieron recoger y todo eso en ese momento, porque ahí estaba el maestro, tenían que recogerlo urgentemente, tomarlo e ir detrás del maestro para escuchar su santa palabra. Así que el negociante dejó de hacer negocios. El campesino suspendió las labores del campo. A muchos
en otras actividades, la dejaron completamente quieta y se fueron tras del Señor. Más de 5,000 personas, solo 5,000, solo varones. Ahora imagínense el número, 5,000 hombres por 3, digamos, con la esposa y con el hijo serían más de 15,000, ¿cierto? 15,000. Y el Señor sabe que esas personas han hecho un sacrificio, han hecho un esfuerzo, han dejado muchas cosas para seguirlo a Él. Y van tras el Señor, tras el Maestro, para escuchar su santísima palabra. Llegó el momento entonces que la gente necesita ya pan, necesita alimento, necesita la provisión. Dios habla con sus discípulos y en las conversaciones, tanto en uno como en otro caso, está: Señor, lo que tenemos para comprar el pan y todas las cosas, los alimentos para ellos, aquí solo hay 200 denarios. ¿De dónde vamos a sacar? Y esto no alcanza ni para 20. Pero ¿quién tenía un compromiso con esas personas que seguían al Maestro, que querían oír su palabra y que estaban siguiendo sus caminos? ¿Quién tenía responsabilidad con ellos? ¿No es cierto que el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tenía responsabilidad. Y cuando se habla de despedirlos, Él dice: no, Señor, ninguno va a ser despedido, porque va a haber el pan para cada uno de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, hermanos, cuando nosotros nos entregamos, nos comprometemos con el Señor, Dios sabe que tenemos necesidad. Y no es que somos perezosos o vagabundos, que no nos gusta hacer las cosas, o que somos frescos y que no queremos trabajar, sino que cuando se priorizan las cosas del Señor y se hacen sacrificios a nivel personal de lo que sea para servir al Señor, Dios no va a pasar por alto para suplir sus necesidades, para proveer para usted, para socorrer para usted. Bendito sea Dios. ¿Quién era responsable del pueblo de Israel en el desierto por su alimento, por el agua, por las cosas básicas de ellos? El Señor. 40 años, no solo los 40, sino que Dios ha sido el pastor y nada que nos faltará. Bendito sea. Un aplauso para Él. Un aplauso para Él. Ese es nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que honra a su pueblo también, un Dios que bendice a su pueblo, un Dios que perdona a su pueblo, un Dios que ayuda a que su pueblo vaya hacia adelante, un Dios que está con su pueblo en todo momento, en su angustia, en su dolor, en su tristeza, en su caída, en su levantada, en su necesidad. Ese es nuestro Dios bendito, todopoderoso. Un Dios que se hizo carne y nos entiende perfectamente a cada uno de nosotros. Por eso le alabamos, le bendecimos. Pero un Dios que demanda de su pueblo, volvemos a repetir, un Dios que demanda de su pueblo, que su pueblo atienda su palabra, obedezca sus mandamientos, siga sus caminos conforme a su santa y preciosa voluntad. Así que en esta mañana, en este lugar, habemos personas que hemos escuchado el mensaje, que hemos aceptado nuestro pecado,
que hemos confesado nuestro pecado, que nos hemos apartado del pecado y que estamos siguiendo a nuestro Maestro hasta la pronta venida, porque Él va a venir muy pronto por cada uno de nosotros. Amén. Vendrá por los suyos para llevarnos a su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Podríamos citar algunos casos más de personas que reconocieron su pecado y pidieron perdón. El hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Llegó arrepentido, fue restaurado, fue perdonado y entró para seguir siendo participante. David, como mencionamos, dijo: he pecado contra Jehová, he hecho lo malo delante de sus ojos. Y muchísimos ejemplos más hay en la palabra de hombres y mujeres que con lágrimas, con dolor en su corazón, pidieron perdón, fueron restaurados y siguieron adelante. Pedro maldijo, renegó, habló y dijo muchísimas cosas aquella noche cuando cogieron al maestro y lo llevaron detenido. Posteriormente está llorando, posteriormente está arrepentido profundamente de haber hecho eso. Posteriormente, por supuesto, tiene ese encuentro con el Maestro, esa reconciliación y sigue. Y terminó hasta el último día de su vida caminando, aunque le tocó pagar con su propia vida su fe en el Señor Jesucristo. Les invito para que estén sobre sus pies y en esta mañana hagamos una oración cada uno de nosotros. Y si hay algo por allá en el corazón el cual no se ha confesado, el cual no se le ha pedido perdón al Señor, sería una oportunidad en esta mañana para decirle: Señor, perdóneme. Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Lo que hice, Señor, sé que es malo. Como he obrado, Señor, es, Señor, maligno. No te agrada, Señor. Pero en esta mañana, Señor, vengo a ti y te suplico que me perdones. Quiero participar de la mesa, Señor. O si no, puedes tomar esta mañana la cena, porque eres una persona nueva. No es tanto en este momento la cena lo importante, sino lo importante es que tú le pidas perdón a Dios, que te desates a ti mismo de todo peso de pecado que te asedia, que te oprime. Suelta de ti, de lo más profundo de tu ser, aquello que te mantiene ahí atado, que te mantiene ahí en opresión, en sufrimiento, en recuerdos